Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos concretamente dentro del credo en los puntos referidos a la Iglesia, precisamente al misterio de la Iglesia. Comenzamos en el punto 836, que tiene como título ¿Quién pertenece a la Iglesia? Dice así: todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos e incluso todos los hombres, en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Es decir, de la misma manera que en el Evangelio Jesús dice, no, pues todos los hombres están llamados a la salvación. El Señor quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El designio de salvación es universal, ¿no? Pues en un sentido paralelo a ese, pues también Jesús dice, id por todo el mundo bautizando y haciendo discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no únicamente tenía una voluntad de salvación universal, sino que también tenía una voluntad de que todo el mundo perteneciese a esa gran familia llamada Iglesia. Son dos voluntades de catolicidad, de universalidad, en ese llamamiento a la salvación, por una parte, y también en esa invitación a esa pertenencia de la Iglesia. Forma parte, pues, del espíritu de Jesús, ese espíritu de convocación, de reunir a todos bajo sus alas. Dice, matiza bien, ¿no?, este punto del Catecismo, que está tomado de una cita del Concilio Vaticano II, que esa unidad, bueno, pues que está en construcción, esa unidad está en construcción. Algunos pertenecen ya de diversas maneras, otros están destinados a esa unidad, están llamados a ella. Es decir, que hay una forma de presentar esa unidad, pues que es, podríamos decir, no únicamente como algo ya realizado, algo concluido, sino algo en camino, una vocación. Hay una vocación a la unidad. Hay muchos hombres que, sin saberlo, están en camino de esa unidad, en la medida en que buscan la rectitud de conciencia y buscan a Dios sinceramente en su corazón, van camino de esa unidad aunque no lo sepan. Tiene una forma de hablar el concilio, que recoge el Concilio Vaticano II, ¿no?, que recoge el Catecismo, que es, pues, un espíritu de unión. Ese espíritu que no es únicamente un espíritu, sí, es un espíritu ecuménico, pero que se traduce ya en una actitud propia a la de Jesucristo, aquel que recoge aquella profecía del siervo de Dios de Isaías 42:3, que decía, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará, la mecha vacilante no la apagará. Es decir, aquella actitud de valorar lo positivo que hay, e intentar fomentarlo, intentar fortalecerlo para llegar a una comunión plena. Ese texto de Isaías, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante o la mecha vacilante no la apagará, ha pasado a ser, pues, como un texto significativo, ¿no? Un texto que quiere ser un poco como un paradigma de la actitud de quien parte de lo que hay e intenta fortalecerlo. No rompe lo que hay. Porque a veces tenemos la tentación de decir, bueno, esto está, aquí no hay nada que hacer. Rompemos, empezamos de cero. Estamos muy tendentes a esto, ¿no? Y sin embargo el espíritu de Jesús es el de valorar lo que hay, aunque sea imperfecto, aunque no sea pleno. Partamos de lo que hay y fortalezcámoslo. La unidad no es perfecta, ¿de acuerdo? Pero fortalezcámosla, valoremos lo que hay, tengamos un espíritu positivo, prontos a ver lo positivo y no únicamente lo negativo. A veces podemos tener un espíritu que seamos más dados a ver qué nos separa que nos pone en comunión.
Y Jesús quiere darnos un espíritu que valore más aquello de lo que estamos en comunión, que subraye, que profundice aquello que nos distancia de la comunión. Es hermoso, pues, no meditar en este texto. La caña quebrada no la cascará. La mecha vacilante no la apagará. Jesús tuvo un estilo en el que valoró todo aquello que podía ser positivo, podía ser sumado. Por eso el mismo Concilio Vaticano, como ayer explicábamos, pues quiere ver los signos de Dios en todo lo positivo que hay en todas las culturas. Todos los valores positivos de ética natural son, en el fondo, contribuyen a la unión en la única Iglesia, en el único reino de Dios. Hay dos textos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que pueden parecer contradictorios y yo creo que son complementarios, ¿no? Uno de ellos es el famoso texto de Mateo 12:29, que está pronunciado en un contexto en el que a Jesús le acusan de hacer milagros por el poder de Belcebú. Y Jesús dice una famosa frase: el que no está conmigo está contra mí. Y sin embargo, en Marcos 9:40, en el contexto en el que hay unos que están haciendo unos milagros de curación, y entonces los discípulos le dicen a Jesús: esos están expulsando a los demonios y no son de los nuestros, se lo impedimos. Y Jesús les dice: dejadnos hacer el bien. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. En una frase le dice Jesús: el que no está conmigo está contra mí. Y en la otra dice: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Parecen dos frases contradictorias y sin embargo, pues creo que las dos frases son plenamente coherentes con el espíritu de Jesús, ¿no? Porque cuando se trata de tontear con el mal, con Satanás, cuando se trata de jugar una doble carta, cuando se trata de ser cómplices con el mal, Jesús aplica la frase: el que no está conmigo está contra mí. Es decir, no valen las medias tintas, no vale que quieras seguir a Jesús y al mismo tiempo quieras poner una vela a Dios y una vela al diablo. No puedes ser seguidor de Jesucristo si no renuncias pues al espíritu del mal. Pero sin embargo, cuando el contexto es distinto, cuando el contexto es el de valorar o no, pues todo aquello de bien y de positivo que pueda haber en aquellos, aunque no pertenezcan a nuestro grupo, aunque no pertenezcan, digamos, también pues a la comunión plena de la Iglesia, Jesús aplica esta otra máxima: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Jesús aplica aquí una máxima que es un espíritu de unión, un espíritu de valoración de lo positivo. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. ¿Por qué hacer un enemigo de aquel que en el fondo está sembrando pues unos valores que son pues no únicamente compatibles, sino muy coherentes y incluso en muchas ocasiones en una gran cohesión y comunión con los que nosotros predicamos? ¿Por qué hacer un enemigo de él? El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Este es el espíritu de Jesús, el espíritu del Evangelio que el Concilio Vaticano II quiere recoger, y que también pues el Catecismo sin duda alguna subraya, ¿no? Espíritu de unión, espíritu de comunión, espíritu de valorar lo positivo, espíritu de remarcarlo. Añade el siguiente punto, el 837. Están completamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que, teniendo el espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Comienza diciendo, ¿no? Están plenamente incorporados a la sociedad los que aceptan íntegramente. Fijaros que, como complemento a lo dicho en el punto anterior, en el que se hablaba de ese espíritu positivo,
ese espíritu de valorar todo aquello que está camino de unión, tendente a la unión, todo aquello que subrayar lo que nos une más que lo que nos separa. En este punto, el punto siguiente, se dice, sin embargo, pero ojo, con esto no queremos decir que hacemos rebajas, que hacemos rebajas de aquello en lo que creemos, porque dice que para estar plenamente incorporados a la Iglesia, pues hay que aceptar íntegramente su constitución, su mensaje, su unión, también dentro de una estructura visible, en torno al Santo Padre. Es decir, por tener ese espíritu de unión y de comunión, ese espíritu ecuménico, no por eso hacemos unas rebajas de la integridad de nuestro mensaje. No se puede confundir una cosa con la otra. Ese espíritu de unión no nos debe de llevar pues a renunciar a parte de nuestro depósito de fe. ¿Quiénes somos nosotros, no?, para negociar o mercadear con nuestro depósito de fe para buscar una unidad? No somos dueños de hacer eso. No nos pertenece el depósito de la fe como para desprenderse de una cosa de la otra. En este punto, pues, el catecismo nos llama la atención de una cosa que a veces se confunde con frecuencia. Una cosa es la ley de la gradualidad, el hecho de que poco a poco, pues para llegar a la unidad hay que dar pasos intermedios y hay que tener paciencia, pues porque, como decía ese texto de Isaías, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no la apagará. Claro, hasta que la caña llegue a estar plenamente fortalecida, no ocurrirá en un segundo. Habrá que tener la paciencia propia de que esa caña que está a punto de quebrarse, primero pues se le ponga un lazo para que no se rompa, y poco a poco va cogiendo la fuerza de hasta que llega a tener ese mimbreo, esa resistencia interior, ¿no? Pero una cosa es la ley de la gradualidad, la ley de tener paciencia, ¿no?, pues en ese proceso de unidad, y otra cosa es pensar que puede existir una gradualidad en la fe. No, habrá una ley de la gradualidad, pero la fe es íntegra. En la fe no se puede hacer rebajas. La comunión con la Iglesia es la comunión plena. No se puede decir que pertenece plenamente a la Iglesia pues quien no acepta todo su misterio. No se puede hacer rebajas, ¿no? Una cosa es la ley de la gradualidad, que es correcta, ¿no? Y otra cosa es la gradualidad de la ley, que no es correcta. Porque no se puede hacer una rebaja de un misterio que es un todo, es un todo. Nosotros tenemos, hoy en día en nuestra cultura, hay una especie de alergia a hablar de esto de la integridad. Decimos que el misterio de Cristo y de su Iglesia es un todo. Es una cosa íntegra, ¿no? Y tenemos una cierta alergia a nuestra cultura frente a ello, porque estamos imbuidos de una religiosidad de consumo. Una religiosidad de consumo en la que uno se acerca al misterio de Dios y la Iglesia, aprecia cosas que le atraen, cosas positivas, pero va tomando unas y dejando otras en la medida en que, pues le resulta una atrayente y otra no tanto. Esto me dice más, esto me dice menos, se dice a veces, ¿no? Y claro, eso va creando una religiosidad de consumo, en el que uno pues no se adhiere a la integridad de la fe y a la integridad del misterio de la Iglesia, sino a aspectos concretos y separados, ¿no? Y eso evidentemente no es de recibo. Así no se puede llegar a la plenitud de la comunión. Es más, uno tiene el peligro de hacer una religiosidad a su imagen y semejanza. No transformarse él a imagen y semejanza de Dios, sino al contrario, ¿no? Hacer una imagen de Dios a su imagen y semejanza. Frente a esa religiosidad de consumo, pues tenemos que recordar y subrayar la importancia de la integridad en nuestra comunión en la Iglesia, de nuestra integridad. Un buen método, ¿no?, que tenemos que utilizar para no caer en esa tendencia a tomar lo que nos conviene, ¿no?, o hacer una especie de religiosidad de consumo, de que esto sí y lo otro lo dejo en el olvido. Un buen método, que yo lo escuché en una ocasión a un sacerdote, pues fue el siguiente. A veces hacemos una lectura del Evangelio, o
quedándonos especialmente con aquello que más comulgamos, con aquello que más nos llama la atención. A veces se nos dice, lee el Evangelio y aquello con lo que más te identifiques, quédate con ello, medítalo, etcétera. Bien, está bien ese método. Pero es un método que en sí solo puede ser imperfecto. También deberíamos de decir, lee el Evangelio y aquellos pasajes con los que menos te identifiques y más te cuesten aceptar por tu sensibilidad, quédate con ellos y profundízalos, porque quiere decir que hay algo de la integridad. Si el hecho de que te cueste más identificarte con esos pasajes, quiere decir que hay algo ahí de la integridad del mensaje de Jesús que todavía no te has adherido a ello y tienes que esforzarte en ello. O sea, no es bueno, pues, hacer un método en el que uno se acerque al Evangelio, a Jesús, a la Iglesia, quedándose únicamente con aquello con lo que más cómodo se siente. Ojo, eso es peligroso. Tenemos que hacer una lectura del Evangelio, de la doctrina de la Iglesia, un acercamiento a la Iglesia, acercándonos también, adheriéndonos, meditando en aquello que nos cuesta más por nuestra sensibilidad adherirnos a ello. Porque de lo contrario vamos haciendo una religiosidad de consumo, una religiosidad a nuestra imagen y semejanza. Por eso este punto 837 habla de esta incorporación plena a la integridad, dice, no únicamente aspectos parciales, y termina, y concluye este número diciendo, no se salva en cambio el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Ojo, es decir, el catecismo en este punto concluye diciendo, pero no se trata únicamente de una aceptación íntegra de aspectos doctrinales, o de la estructura visible de la Iglesia, no se trata únicamente de una pertenencia en el cuerpo, se trata de una pertenencia en el cuerpo y en el espíritu de esa Iglesia, porque puede ocurrir que alguien esté, como ya hemos tenido ocasión de decir en este programa, de cuerpo presente pero de espíritu ausente. A imagen de ese hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que está claro que la parábola se demuestra que aunque vivía en la casa del Padre, no estaba en el corazón del Padre, no vibraba con el corazón de su Padre, que sufría por la ausencia del hijo pródigo. El hijo mayor estaba en la casa del Padre, habitaba en esa casa, pero no estaba en el corazón del Padre. Sobre eso llama la atención, ¿no?, este punto cuando dice que no permanecen en el amor los que están incorporados a la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. Y eso pues es un riesgo tremendo. No se nos pide únicamente una aceptación conceptual o estructural de la Iglesia para estar en comunión con ella, sino que se nos pide también tener una adhesión en el espíritu, viviendo en gracia de Dios, vibrando y haciendo nuestro los sentimientos de Cristo. Bien, vamos por lo tanto, después de haber leído estos dos primeros puntos, el 836 y 837, hacemos un momento un rango en el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia católica. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda, aquí pone una cita de su santidad Pablo VI de feliz memoria, que le falta muy poco para que alcancen la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Aquí pues este punto del catecismo nos habla a dos niveles distintos del grado de comunión que podemos tener con los bautizados pues de las iglesias protestantes, para entendernos, y con las iglesias ortodoxas, con las iglesias pues del cisma de Oriente. Dice en primer lugar que tenemos una cierta comunión, aunque sea imperfecta, con aquellos que han sido bautizados. Se está refiriendo pues a todos los cristianos, pues bien sean protestantes, anglicanos, etcétera, todos aquellos que nacieron de alguna u otra forma
de aquella ruptura en torno a Lutero. Dice una gran comunión por el hecho de estar bautizados, ¿no? De estar injertados en Cristo, y nosotros reconocemos la validez de ese bautismo que esos cristianos han recibido. Es una cierta comunión, hasta el punto de que no pocas veces pues hemos sentido, ¿no? Yo he escuchado a muchos católicos decir pues que se han encontrado en su puesto de trabajo pues con un protestante, con un evangélico, con algunas personas de tradición de tradición protestante, pero que sin embargo, aunque no tengan la plena comunión con Jesucristo, aunque no tengan la plenitud de los medios, ¿no?, que Cristo dio a su Iglesia, tienen una fe viva, y a veces algunos católicos que se han encontrado en su puesto de trabajo pues con un cristiano con una fe viva, aunque sea protestante, han llegado a sentir con él más facilidad de comunicación y más facilidad de comunión pues que con un católico secularizado, que aunque sea católico pues igual tiene una vivencia meramente sociológica, ¿no?, o muy pobremente, ¿no?, pues una vivencia sociológica de su fe, en la que se acerca a la Iglesia únicamente pues para bautizar a sus hijos, para hacer la primera comunión, y bueno, pues que tiene una vivencia muy mortecina de su fe, muy mortecina, que vive su fe a un nivel de cumplimiento, que ya sabéis lo que significa cumplimiento muchas veces, significa cumplo y luego miento, y claro, pues cuando alguien se encuentra pues por una parte pues con un cristiano protestante pero que igual tiene una fe viva, y un católico secularizado que tiene una fe mortecina, pues claro, parece que le es más fácil casi la comunión con ese cristiano protestante que con ese católico secularizado. Esa experiencia creo que la hemos tenido muchas veces, ¿no? Bien, pero aunque sea así, eso no podemos quedarnos en esa primera impresión. Es cierto que esa cierta comunión que tenemos con los que son bautizados pero no pertenecen a la Iglesia Católica es una cierta comunión verdadera, pero no plena. Y además en esa comparación que he hecho, claro, pues no estamos comparando el espíritu protestante con el católico, no, sino estamos comparándolo pues con un católico secularizado que en el fondo pues está mucho más absorbido por el mundo, por su increencia, pues que ha adherido a la verdad de Cristo. Valoramos por lo tanto mucho, ¿no? Valoramos mucho toda la cierta comunión que podemos tener con los bautizados en Cristo, la posibilidad de vivir al mismo Cristo y que el mismo Espíritu Santo nos anime, ¿no?, y nos haga ser testigos de Jesucristo. Y eso nos permite, como ya hemos dicho, pues colaborar en muchas tareas comunes, en la construcción del reino, colaborar conjuntamente y sembrar conjuntamente también semillas del reino en esta sociedad, ¿no?, luchando por una sociedad más justa y por un bien común. Sin embargo, el catecismo distingue de una manera, podríamos decir, como sustancialmente, no solo gradualmente, sino cualitativamente superior el grado de unidad que tenemos con las iglesias ortodoxas. En las iglesias ortodoxas no hay tanto una diferencia de fe, o sea, lo que nos separa de las iglesias ortodoxas no es tanto la comunión en la fe, cuanto más bien una comunión pues en torno a una unidad del sucesor de Pedro. Ellos reconocen no un primado de honor en el sucesor de Pedro, pero se quedan en eso, no en un reconocimiento del primado de honor de Pedro, pero sin reconocerle a Pedro y a sus sucesores, a los papas, pues una autoridad para regir, de hecho, regir no únicamente con un primado de honor, sino pues una delegación de Cristo para regir su iglesia y gobernarla. Entonces lo que nos separa de ellos ya no es tanto contenidos dogmáticos de fe, cuanto una comunión en esa digamos práctica, con esa autoridad de la sede de Pedro. Dice ese texto que hemos leído, ¿no?, de Pablo VI, que falta poco para alcanzar esa plenitud de unión con los ortodoxos. Ojalá hiciésemos de ello una oración ferviente, ¿no?
Ojalá muchos de los oyentes que están escuchando en este momento este programa pudiésemos tener el don de incluso ver ese día, ¿no?, en el que se produjese esa comunión con las iglesias ortodoxas. Ojalá. Posiblemente hay que decir que, por desgracia, que en los últimos años el mayor obstáculo que ha habido en esa unión con las iglesias ortodoxas no ha sido tanto los obstáculos de fe, cuanto más bien a veces los obstáculos de actitudes, de actitudes, porque así como con las iglesias protestantes, pues hay en esa relación ecuménica, hay una buena disposición y buena actitud, y sin embargo nos separan más contenidos esenciales de fe, ¿no? Sin embargo, con la Iglesia ortodoxa no nos separan esos contenidos esenciales de fe, y quizás lo que más nos dificulta la unión, pues son ciertas actitudes pues de poca apertura ecuménica y acogida, ¿no? Que creo que el gran esfuerzo que ha hecho Juan Pablo II, de feliz memoria, ¿no?, para la unión con las iglesias ortodoxas, no ha sido correspondido. Quizás pues todos sabemos de su deseo de haber ido a Rusia, de haberse podido tener un encuentro con el patriarca de Moscú, y todos hemos comprobado cómo ese espíritu de unión y de búsqueda de comunión que ha tenido Juan Pablo II no ha sido correspondido. Y no tanto por cuestiones de fondo de fe, no, sino más bien por, como se dice popularmente, ¿no?, por piques, como dicen los niños, ¿no?, por una falta de espíritu de comunión. Posiblemente pues también, si en la medida que fuésemos, ¿no?, más santos, como ha sido Juan Pablo II, sería más fácil esta unión. Sobre todo en la medida en que no estamos hablando ya de aspectos dogmáticos, ¿no?, los que nos separan, sino más bien de cuestiones de comunión en un mismo gobierno. Bien, sería, quizás en este punto, sería conveniente hacer una breve explicación sobre qué es principalmente aquellos puntos en los que podemos tener comunión o nos falta la comunión con estos cristianos pues de las iglesias protestantes o con los cristianos ortodoxos. Este punto del catecismo pues lógicamente no se pone a describir con mayor profusión o con mayor detalle, pero creo que puede ser un buen momento para que hagamos una descripción de ello. Con las iglesias ortodoxas, como hemos dicho, pues no nos separan tanto temas dogmáticos, cuanto más bien, sobre todo, el aspecto fundamental, que es el de la comunión en una forma de regir la Iglesia, que es pues en la que Pedro tiene ese primado dado por Cristo, ¿no?, a sus apóstoles y especialmente a Pedro, esa responsabilidad de regir la Iglesia. Ahora bien, con las iglesias ortodoxas, pues bueno, pues ha existido también algún otro matiz que también hay que decir. Uno de los puntos así en los que hemos discutido mucho a lo largo de la historia es en un artículo de nuestro credo sobre la Santísima Trinidad, en el que nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y la Iglesia ortodoxa pues lo formula de otra forma: procede del Padre a través del Hijo. Precisamente este catecismo que estamos explicando ha hecho un gran esfuerzo para intentar entender que esas dos formulaciones no son contrapuestas, que son perfectamente integrables una en la otra. Hay un gran esfuerzo en este catecismo para poder integrar o conjugar esas dos afirmaciones como no contrapuestas. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o procede del Padre a través del Hijo. Hay también otro problema, y es el hecho de que, bueno, pues como con las iglesias ortodoxas se produjo un cisma, pues que quiere decir que caminamos juntos con ellos en el primer milenio del cristianismo, ¿no?, y en el segundo milenio pues ya no hemos caminado juntos. Pues todos los concilios universales que la Iglesia Católica ha convocado pues en el segundo milenio
no han tenido los obispos o los patriarcas representantes de la Iglesia Ortodoxa, porque ya estaban separados. Lo cual quiere decir que en todos los dogmas que han sido proclamados en el primer milenio, ellos estaban presentes. Pero en todos los dogmas proclamados en el segundo milenio, ellos no han estado presentes. Por ejemplo, pues si la Iglesia ha definido la Inmaculada Concepción de la Virgen o la Asunción de María a los cielos, pues que son dogmas recientes, pues la Iglesia Ortodoxa no ha estado, ¿no?, en estas proclamaciones solemnes dogmáticas. Ahora bien, eso no quiere decir que ellos no crean también en estas verdades de fe, porque el caso es que aunque ellos no las hayan llegado a formular dogmáticamente, porque ya se había producido el cisma antes de convocar estos concilios, sin embargo su fe mayoritariamente, pues incluso tienen muchos padres orientales que se adhieren plenamente a esa doctrina, ¿no? Pues por ejemplo de María asunta a los cielos en cuerpo y alma, o de la Inmaculada Concepción, por poner esos casos, o incluso la doctrina del Concilio de Trento, que también lógicamente está formulada siglos después ya, pero digamos que la doctrina ortodoxa es plenamente coincidente, ¿no?, pues con la doctrina católica en todo aquello que, pues los decretos de justificación, etcétera, que la Iglesia Católica formuló frente a Lutero. Por lo tanto, lo principal que en este momento nos puede separar de la Iglesia Ortodoxa es cómo interpretar la forma en la que Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa, tiene de regir la Iglesia. Juan Pablo II, en uno de esos encuentros o proclamaciones ecuménicas que dirigió en su pontificado, llegó a hacer una afirmación verdaderamente valiente, diciendo él que la Iglesia Católica no tendría inconveniente en que el Papa tuviese un tipo de gobierno hacia las iglesias ortodoxas, una vez que ya se habían adherido al catolicismo, un tipo de gobierno, pues no como el que tiene con las diócesis actuales, ¿no?, pues en el rito latino, sino un tipo de gobierno como el que tuvo el primado de Pedro, pues antes del año 1000, antes del tiempo del cisma. Claro, evidentemente con el paso de los siglos, la forma en la que el Papa ha tenido de gobierno de la Iglesia, pues en la medida en que ha crecido las comunicaciones, la capacidad de que el Papa se ponga en contacto con los obispos de todo el mundo, etcétera, el gobierno del obispo de Roma es una forma de gobernar la Iglesia más intensa que la que había en los primeros siglos, cuando un papa, cuando mandaba una carta a un obispo de Antioquía, pues la carta tardaría en llegar un montón de tiempo, ¿no? O sea, hoy en día hay una forma de gobierno pues mucho más directa por parte del obispo de Roma. En aquellos primeros siglos era una forma, pues hombre, en comunión con las cosas principales, pues confirmando unos nombramientos episcopales, incluso en los obispos, pues igual no los nombraba directamente el obispo de Roma, sino que se nombraba, mejor dicho, se elegía, ¿no?, el obispo en aquella iglesia particular de Antioquía, y luego se enviaba a Roma ese nombre y el Papa confirmaba ese nombramiento o no lo confirmaba, pero o sea, es decir, que había una forma de gobierno en aquellos primeros siglos, como es lógico, mucho menos directa que hoy. En aquellos tiempos el Papa no iba a hacer como hace hoy, pues visitas pastorales por todo el mundo, por poner un ejemplo. Pues bien, Juan Pablo II, refiriéndose a esto, él ofrecía la posibilidad, o sea, de que para poder llegar a una plena comunión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, el Papa renunciase a tener un gobierno hacia estas iglesias orientales del mismo tipo que tiene en este momento pues hacia nuestras iglesias, ¿no?, sino que la Iglesia Católica estaba dispuesta a que fuese un tipo de gobierno en el estilo en el que fue en el primer milenio. Creo pues que la postura de la Iglesia Católica pues ha sido, ¿no?, y sigue siendo, por supuesto, pues de una gran disposición para llegar a esa unidad, pues intentando superar todos los obstáculos que nos puedan entorpecer en ella. Bien, esto por lo que respecta a las iglesias orientales. Y
y aunque dé un poco pena pues hablar de una forma tan breve, ¿no?, de aspectos tan profundos, sin embargo lo que nos separa de las iglesias protestantes, como decíamos antes, pues son aspectos más sustanciales, porque Lutero formuló un principio que después tiene muchas consecuencias para muchos aspectos dogmáticos. El principio de Lutero es el siguiente: él cree en la sola escritura, rechazando con ello la tradición de la Iglesia como una fuente de revelación. Nosotros creemos, y la Dei Verbum, que es el documento dogmático sobre la revelación, ¿no?, en el Concilio Vaticano II, habla de que tenemos como una doble fuente para recibir la revelación de Dios: la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, porque también el Espíritu Santo ha hablado en la tradición de la Iglesia. Recordemos de cómo Jesús promete que enviará el Espíritu Santo y Él iluminará todo lo que yo os he dicho. Es decir, nosotros, como veis en este catecismo, estamos continuamente recurriendo a lo que dijo San Irineo, a lo que dijo San Cipriano, a lo que dijo San Cirilo de Jerusalén, es decir, etcétera, etcétera. Estamos recurriendo a los padres de la Iglesia porque vemos en ellos pues una interpretación autorizada de la Sagrada Escritura, especialmente en toda la patrología, en los padres de los siglos primeros que estuvieron tan cerca, ¿no?, pues de Jesucristo. Para nosotros es muy importante entender cómo ellos interpretaron las palabras de Cristo, porque existe pues un gran riesgo de hacer de la lectura de la Escritura, cuando se hace de una manera autónoma, pues existe pues lógicamente un peligro de subjetivismo, en el que cada uno pues interpreta las cosas a su medida, a su medida o a su forma. Bien, por lo tanto, quizás el aspecto principal que nos ha podido, o un aspecto muy básico, no es es decir, el de la sola Escritura frente a la Escritura y la tradición de los católicos. Ahora bien, también a partir del Concilio Vaticano II se ha profundizado mucho en un redescubrimiento de la Escritura, porque también nosotros los católicos pues podríamos haber pecado de haber dejado la Escritura pues para ser leída únicamente en manos de los especialistas, de los teólogos, y de no tener un acceso directo por parte de los fieles a la Escritura. También este es un aspecto importante que nos pone en camino de comunión con el mundo protestante, el acceso directo a la Eucaristía, porque el hecho de que exista un magisterio que tenga la encomienda de interpretar correctamente la Sagrada Escritura, eso no quita para que nosotros también, particularmente en comunión con ese magisterio, debemos de leer la Escritura dejándonos iluminar por el Espíritu. Este es un aspecto importante que ha podido condicionar mucho, en gran parte, pues la separación y también el camino de unión que tenemos que ir teniendo con el mundo protestante. Bien, tendremos ocasión de poder profundizar más en esto, porque nos hemos quedado cortos, especialmente en esto último, en lo referente a explicar cuáles son los puntos de comunión y de divergencia con el mundo protestante. Habría que hablar también pues de cómo entiende Lutero el tema de la salvación por la sola fe, y no por las obras. Es un aspecto importante el tema de el rechazo de las mediaciones, la mediación de la Iglesia, la mediación de los santos. Es decir, hay muchos aspectos ahí que deberíamos de poder explicar. La integridad de los sacramentos, el rechazo que tiene Lutero de la integridad de los sacramentos, incluso de algunos libros de la Sagrada Escritura que él no acepta como revelados, como la Carta de Santiago, etcétera. Pero bien, es demasiado para poder hablar así en un solo momento, y habrá ocasión de poder hacerlo. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar, quien desee formular preguntas o hacer sus aportaciones, al teléfono 917 107 700. 917. Mañana me pareció un programa muy interesante.
para los católicos el que nos expliquen, pues eso, el verdadero tocho que es cualquier libro, como puede ser el catecismo, ¿no? Por muy bien que nos haga y de saberlo. Quería comentarle con el tema de lo de las escrituras. Yo cuando era pequeña, soy una persona que tengo muchos escrúpulos de conciencia, ¿no? Entonces, desde que era pequeña, pues yo me propuse leer poquito a poco la Sagrada Escritura, pues desde el Antiguo Testamento y luego pues el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, alguien me dijo que si yo interpretaba efectivamente a mi manera, pero claro, también es que tú cojas un texto y subjetivamente, de alguna manera, no es porque no te quieras dejar iluminar por Dios para entenderlo, pero tú tienes también tu criterio, ¿no? Entonces me dio a pensar que podía estar pecando contra el Espíritu Santo, alejarme de la Iglesia, digamos que hacerme una religión a mi manera, y entonces con mis propios escrúpulos pues no me hacen no cogerla, ¿no? O sea, pues me cojo textos que para mí son claros, palabras de Jesucristo, yo que sé, lo de la generosidad, pues si tu hermano te pide que andes con él 1 milla, anda 2, cosas así que son claras, pero no ya otras cosas, otro tipo de cosas que son interpretables. Claro, cada uno tiene su propia manera de entender las cosas. Es verdad que podemos estar equivocados, como usted estaba diciendo, ¿no? Equivocados. Pues tener tu criterio, llevarte a una conclusión errónea, ¿no? Dentro de tu fe. Entonces, pues yo simplemente quería pues tener un poquito de luz a la hora, de tranquilidad a la hora de que yo, si cojo un texto, pues decir, bueno, pues me puedo llegar a una conclusión equivocada, perdóname, señor, sí, pero ¿cómo puedo yo también personalizar de alguna manera las lecturas? Eso es. Yo entiendo perfectamente. Sí, le respondo por la radio, si le parece. Muchas gracias. Enhorabuena por eso, además. Bueno, pues yo creo que la pregunta está claramente formulada. Yo le diría que no tenga miedo de esa desviación o de esa interpretación subjetiva, en la medida que, como pues que la misma oyente ha demostrado, tiene una clara voluntad de comunión con la Iglesia. Es decir, en la medida que existe esa clara voluntad de comunión con la Iglesia, pues que no le inquiete, ¿no? Que no le turbe el decir, ay, igual estaré yo sacando una conclusión que puede ser un poco subjetiva por mi parte y tal. No tenga ese escrúpulo, porque yo creo que si en algún momento, en alguna cuestión tuviese que hacer alguna consulta de algún tema, pues lo hace la Iglesia, pues para salir de esa duda. Pero esa especie de aplicaciones o aplicaciones personales, esas luces personales, pues deben de hacerse la lectura de la Escritura. Otra cosa es que, como la Escritura a veces también, pues sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento pues puede ser bastante difícil de entender sobre todo algunos libros, ¿no? Que suponen un gran contenido histórico, no sé, muchas cosas, ¿no? Pues a veces no por armarse un lío, sino que no por merecer o por hacer interpretaciones subjetivas, sino por tener más facilidad de lectura, un poco como decía la oyente con respecto a lo del tocho del catecismo. A veces pues es más pedagógico leer las lecturas o leer la Sagrada Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, en el contexto de las lecturas dominicales, en las que se eligen unos textos del Antiguo Testamento, poniéndolos en referencia al Evangelio que va a ser leído. A veces, bueno, pues sobre todo cuando uno no tiene mucha facilidad de lectura, eso ayuda a entresacar los pasajes bíblicos pues más fácilmente entendibles, etcétera. Pero creo que debe de superar todo miedo a que esa lectura directa de la Sagrada Escritura le lleve pues a interpretaciones subjetivas o que le alejen de la Iglesia, porque la voluntad de comunión que tiene, pues yo creo que eso le preserva de ese peligro. Adelante, nos ponemos en contacto con el siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, adelante. Mire, yo llamo porque desde pequeña he tenido mucho contacto con la Iglesia Oriental. Mi abuelo libanés, mi abuela italiana, mi abuelo fervientemente católico, era de aquellos que bendecía la mesa, con él rezábamos el rosario, y él hablaba en francés porque se educó en Francia, pero el rito era el rito maronita, es decir,
bajo la Iglesia Católica, dependiendo del Santo Padre, el rito era maronita. Y yo lo que no entiendo, porque era muy pequeña, era cuando yo iba a las misas, era un rito muy oriental, pero que nosotros obedecíamos al Santo Padre. Eso sería. Eso es. De acuerdo, sí, pues si le parece, le hago algún comentario por la radio, que también será siempre bueno para todos los oyentes. Bien, muchísimas gracias. Pues mire, pues es cierto que no hay que confundir lo que son las iglesias ortodoxas, que no están en comunión plena, ¿no?, con, pues como hemos explicado antes, ¿no?, por ese cisma que se produjo después del primer milenio, no están en comunión plena con el Papa. No hay que confundirlas con las iglesias católicas de rito oriental, como esta maronita. Iglesias católicas de rito oriental, que aunque tengan un rito distinto al rito latino, están en plena comunión con el Papa. Porque una cosa es la plena comunión de la Iglesia Católica, y otra cosa son los ritos. Nosotros pertenecemos al rito latino, y el rito latino pues es prácticamente el 80 al 90% de la Iglesia Católica. Pero aparte del rito latino, existen otros ritos, ¿no?, como este maronita. Hay aproximadamente, ahora mismo pasa que lo voy a decir de memoria, igual me puedo equivocar, pero creo que son 6 o 7 ritos orientales que están en plena comunión con la Iglesia Católica. De hecho, pues el rito maronita de la Iglesia libanesa, pues incluso algunos que tienen, también es posible sintonizar desde España uno de los canales televisivos de la Iglesia Católica Maronita en el Líbano, y uno puede observar ahí pues algunas ceremonias maravillosas, con una unción estupenda, y nuestra comunión con la Iglesia Maronita es tan plena pues como la comunión con la Iglesia de Madrid. El hecho de que sea un rito distinto, el rito no quita eso, lo cual también nos da a entender que el día, que ojalá llegue pronto, ¿no?, que llegásemos a una unión con los ortodoxos, sin duda alguna la Iglesia Católica respetaría los ritos que tienen los ortodoxos. Estaríamos en una comunión de fe dogmática, pero no por eso les íbamos a obligar a celebrar la misa según el rito latino. ¿Me explico? Recuerdo que hubo un oyente que hace un tiempo pues hizo una llamada diciendo si la importancia de que todo el mundo celebrase la Navidad el mismo día, el día 25, no el día 6 de enero como hacen los ortodoxos. Eso es más bien, eso no es tan esencial. El día que llegásemos, y ojalá que Dios quiera que sea pronto, que llegásemos a una unión pues de fe, ¿no?, y de comunión con la Iglesia Ortodoxa, pues estoy convencido que a ellos se les respetaría pues su tradición de celebrar la Navidad el día 6 de enero, etcétera, porque son cuestiones al fin y al cabo de rito litúrgico, que no afectan a la esencia de la fe. Hay que distinguir mucho qué afecta a la esencia de la fe y que son cuestiones de rito litúrgico, que al fin y al cabo no es lo esencial. Pero aunque sea brevemente, damos paso al último oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Fernando, y llamo de Madrid. Buenos días. Eso es, quería compartir con ustedes mi devoción al magisterio de Santo Padre y la unidad de la Iglesia. Entonces, todo viene porque yo soy padre de 2 niños de iglesias orientales, son rusos, padre adoptante. Entonces hubo una cosa en el Evangelio que a mí me llenó de emoción para entender la misión del Papa y la unidad, ¿no? Entonces fue cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un borrico, ¿no? Entonces resulta que claro, Jerusalén, que es la cabeza Jesús, que es la cabeza de la Iglesia, entra el primero en Jerusalén. Entonces la Iglesia, su cuerpo místico, vamos en camino hacia la Jerusalén del cielo. Entonces yo veo que va pues también en otro borrico, pues guiado y va dirigiendo el Santo Padre, el Papa. Entonces íbamos a la Jerusalén del cielo. Entonces en los borricos pues hay varias alforjas, suele haber, porque va con trigo, y entonces pues cada iglesia es independiente, tiene sus propias reglas, y entonces pero vamos todos juntos elevados sobre las realidades terrenas, y vamos en camino. Y luego
cuando Jesús volvió a Jerusalén, pues a la pregunta de unos griegos, pues le dijo, si el grano de trigo no cae y muere, pues queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Entonces nosotros somos ese grano de trigo que damos encima del borrico, y cada uno en su iglesia y guiado por el sucesor de Pedro. Venga, pues ya está. Pues muchísimas gracias por tu aportación, ¿eh? Muchísimas gracias. Bien, tenemos ya el tiempo cumplido y no nos va a dar mucho tiempo pues a comentar lo que ha dicho el oyente, pero yo creo que lo que mejor se comenta es pues ese testimonio de padre adoptante, ¿no? De dos niños pues rusos o orientales, que hace también que este hecho, ¿no? Hace que uno pues sienta mayor sensibilidad de unión de las iglesias con las iglesias de Oriente. Juan Pablo II fue el que habló de que había dos pulmones en la iglesia, el pulmón oriental y el pulmón occidental. La iglesia respira con dos pulmones. Y bueno, y tenemos ahí una herida en uno de esos pulmones, que es que no hemos llegado a una plena unión con todas las iglesias orientales, con algunas sí, que son iglesias católicas de rito oriental, pero con otras no. Y pedimos a Dios la gracia, ¿no?, de respirar con esos dos pulmones a pleno pulmón, en la comunión de toda la riqueza de la tradición católica occidental y oriental. Alabado sea Jesucristo.